La siguiente petición es la que propuse antes, petición 858, sobre las consecuencias para las familias desplazadas a Cataluña de la escolarización en inmersión en catalán. Ana Losada tiene de nuevo la palabra. Le doy la palabra por segunda vez hoy. Voy a apoyar mi intervención con las diapositivas. Mi nombre es Ana Losada. Me dirijo a ustedes como presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña y madre de una niña de 10 años. Soy una catalana castellano hablante y represento a una asociación que defiende los derechos de muchos padres y madres preocupados por las consecuencias que la educación de nuestros hijos tiene la marginación de nuestra lengua en el ámbito de la enseñanza en Cataluña, especialmente en los más débiles. El 50% de los catalanes somos castellanohablantes. Nuestra lengua es la lengua cooficial en la comunidad autónoma y, además, la común con el resto de España. La Administración educativa catalana no respeta los derechos lingüísticos de los alumnos castellanohablantes. El modelo educativo catalán obliga a que el catalán sea la lengua vehicular en la enseñanza. Nuestros hijos no pueden aprender a leer y escribir en su lengua. A los 3 años, cuando empiezan su andadura escolar, han de olvidarse de las primeras palabras que ya saben en la lengua que hablan en su casa con sus padres y sus hermanos. En la mayoría de los centros educativos, los padres tienen que firmar un compromiso con el proyecto lingüístico del centro para escolarizar a sus hijos. Estos proyectos declaran que el catalán es la única lengua docente y de las actividades internas y externas del centro. Pase la diapositiva para atrás. No, para atrás. Aquí. Miren esta diapositiva fijamente. En la mayoría de los centros educativos, las horas lectivas en castellano son de 0 horas en la educación infantil a la semana, 2 horas de educación en castellano en primaria a la semana y 3 horas a la semana en educación secundaria. Esa programación conlleva que a nuestros hijos se les transmite de forma directa o indirecta que el castellano no es una lengua de cultura. Su lengua no es utilizada para enseñarles matemáticas, historia o ciencias, ni tampoco es la lengua en la que cantan las canciones de Navidad, en la que representan las obras de teatro, en la que pueden dirigirse a sus profesores y en la que hacen sus trabajos escolares. El modelo educativo tiene un precio muy alto para los alumnos castellanohablantes: el fracaso y el abandono escolar. Es mayor entre los niños castellanohablantes que entre los alumnos catalanohablantes. El informe de seguimiento de la educación en el mundo, que ven ahora en la pantalla, de la UNESCO, acredita que los alumnos de lengua materna castellana fracasan hasta 10 puntos más que los catalanohablantes. En la diapositiva pueden ver el punto negro, que es la media del país, y cómo quedan de lejos los resultados de los niños que no tienen como lengua la lengua utilizada en la escuela, en este caso los castellanohablantes, y cómo de cerca de esa media están los catalanohablantes que estudian en su lengua materna. El abandono escolar de los niños castellanohablantes dobla al de los catalanohablantes. Igualmente, los niños extranjeros en Cataluña fracasan y dicen sentirse menos integrados en el sistema escolar que en otras comunidades autónomas del país. En este marco, hay 2 grupos especialmente perjudicados: los niños con necesidades especiales. Los niños castellanohablantes con necesidades especiales, es decir, con discapacidad auditiva o visual o física o trastorno de comunicación, etc., estos niños, además de las dificultades de aprendizaje e integración en la escuela debido a su discapacidad, se les añade una barrera más. No se les deja estudiar ni siquiera un porcentaje de las asignaturas en castellano. Se les obliga también, como el resto, a estudiar solo en catalán. Y ni siquiera las horas de apoyo especial establecidas se hacen en castellano. A Cataluña, además, se desplazan miles de personas cada año. Muchos de ellos vienen del resto de España y otros proceden del extranjero. Algunos de ellos tienen hijos de edad escolar y descubren, cuando intentan escolarizar a sus hijos, que no hay centros públicos o concertados donde se impartan asignaturas en castellano. Cuando nos preguntan alarmados ¿cómo van a continuar mis hijos con sus estudios?, les informamos de la verdad, de que sus hijos el primer curso serán apartados de sus clases y llevados a la aula de acogida para aprender catalán,
y dejarán de asistir a sus clases de matemáticas y de historia y de ciencias y muy probablemente no se examinarán de ellas porque no se les deja contestar en castellano. Muchos padres renuncian al traslado laboral. Los que vienen corren el riesgo de que sus hijos repitan curso o bajen las calificaciones de sus notas. El artículo 14 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce el derecho a la educación. Lógicamente, este derecho tiene que ejercitarse sin discriminación por razón de lengua y respetando la diversidad lingüística. En Cataluña no se respeta el derecho de la educación en la lengua materna de los alumnos castellanohablantes y eso va en contra de las recomendaciones y reglamentaciones de la Unión Europea. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Unión dispone de competencias para llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros en el ámbito de la educación. Señores eurodiputados, hoy estoy aquí para pedirles que comprueben si lo que hemos afirmado en esta comisión es verdad. La política lingüística en el ámbito de la educación en Cataluña es discriminatoria para los alumnos castellanohablantes, perjudica su desarrollo personal, la movilidad de las personas y dificulta la integración de los niños minusválidos. Le solicitamos, primero, a la Comisión Europea que investigue los abusos contra el derecho de los niños que hemos expuesto. Segundo, al Parlamento Europeo que condene estos hechos, que envíe una carta al Parlamento catalán, al Gobierno regional y al Gobierno de España, expresando su preocupación y exigiendo la inmediata solución de la situación de discriminación. Y tercero, que esta petición se mantenga abierta hasta tener conocimiento de que se hayan producido estas acciones y se hayan devuelto los derechos fundamentales que nos son vulnerados a nosotros y a nuestros hijos. Gracias.